Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Espero que estén ahí. Aprovecho para, no he mandado saludos a mis amigos biblistas, que normalmente no escriben porque están con la Biblia abierta. El hermano Guillermo está buscando versículos como hace todo el día en todas las programaciones. Así que, bueno, gracias sobre todo por seguir estos, no sé si decir los estudios, vuelo de pájaro por la Biblia, andar encontrando cosas, que es lo que más me gusta. Y bueno, y en estos días que estamos cercanos a Pentecostés, empezamos en el día de ayer, buscando los comienzos de la fiesta de la cosecha y el hecho de que se llamó Pentecostés en el Nuevo Testamento, todas esas cosas que uno descubre cuando va buscando referencias, notas al pie en las Biblias de estudio, y vuelvo a insistir siempre de tratar de tener Biblias de estudio para completar todas las cosas, sobre todo de contexto, para que nos ayuden a ubicarnos en el momento, a entender más de los escritores, de los oyentes y de todo lo que está pasando, sobre todo cuando hablamos de pasajes narrativos, ¿no es cierto?, de los libros de historia, como es lo que estamos viendo en este momento. Bueno, y estamos con Pentecostés tratando de descubrir de un hecho y de pasajes muy conocidos, pero a ver si podemos encontrar algunas cosas más que nos amplíen. No sé si la comprensión de lo que fue el hecho de Pentecostés, porque creo que lo tenemos, pero sí de todos los elementos que están rodeando y que hacen que tengamos una imagen muy más grande y más hermosa y más profunda. Lo digo por la experiencia, porque hoy me puse a buscar varias cosas a las cuales nunca les había dado bolilla y encontré una revelación excepcional. Espero que lo sea así para ustedes. Bueno, quiero ir al principio. ¿Saben cuál es el principio? Como siempre que vamos a mirar un poco, a rebuscar la vida de los autores. Y el principio es Lucas, hace varios días que estamos con Lucas, pero en relación al hecho de Pentecostés, que lo encontramos en el capítulo 2 de Hechos, y Lucas es el autor de Hechos, recordé el comienzo de este libro de los Hechos de los Apóstoles, que tiene que ver con el comienzo del Evangelio de Lucas. Y me parece muy interesante poder mirar algo del pensamiento, ¿sí? Del pensamiento de Lucas al escribirlo y de su profunda convicción al escribirlo, ¿sí? No sé si se acuerdan, tiene dos prólogos, los dos libros, Lucas, el Evangelio y el libro de los Hechos, tienen dos prólogos a un personaje llamado Teófilo. Teófilo quiere decir amor a Dios en griego, así que hay quien dice que puede ser alguien ficticio, pero no, porque parece ser alguien interesante, importante, de manera que cualquiera de las dos cosas es lo mismo, porque es que apuntó Lucas al escribir los dos libros a una persona como ejemplo de la cantidad de personas que lo iban a leer, no solo en el siglo I, sino hasta ahora. Bueno, a ver, ¿de qué nos sirve leer Lucas 1 al 4? Muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Detalle de la seriedad, porque Lucas no estuvo en el tiempo, o eso es lo que creemos, en el tiempo de Jesús en vida. Pero la manera de decir, de hacer un relato de las cosas que se han cumplido, ¿sí? O sea, verdaderas, tal y como nos las transmitieron, ojalá hubiera puesto tal y tal y tal, el apóstol, tal, no dice nada, pero cómo nos las transmitieron los que fueron desde el principio testigos.
presenciales y servidores de la palabra, ¿sí? Sello de seriedad al comienzo de este evangelio. Por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, ¿sí?, más certificado de veracidad, y con esmero he decidido escribírtelo ordenadamente para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. De manera que Teófilo era un nuevo creyente o quizás un judío convertido, bueno, no sabemos, pero fíjense la pauta de seriedad, de importancia que tenía este inicio del Evangelio de Lucas, que ya lo conocemos bastante, ¿no es cierto? Previamente y con las vueltas que le hemos dado en este tiempo. Y el libro de los Hechos de los Apóstoles, por lo cual no hubo ninguna duda de que era el mismo autor de los dos libros, dice: estimado Teófilo, en mi primer libro me refería a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue llevado al cielo. Luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Qué detalle, qué puntilloso, qué bien todo en estas poquitas líneas, ¿sí? Sobre todo por hablar desde el Espíritu Santo hasta que padeció la muerte y de la resurrección, bueno. Y después, ahí termina la introducción, el prólogo, ¿sí?, a Teófilo, y luego un dato que por ahí pasa desapercibido, dice: una vez mientras comía con ellos, y ahí esa fue la última cena antes de ascender a los cielos, ¿eh? Entonces allí viene la promesa del Espíritu Santo, ¿sí?, que la conocemos, o si no, leámosla cuidadosamente. Y entonces tenemos luego que él anuncia la partida de Jesús, y después creo que leímos ayer desde el versículo 12, donde hay una lista de personas que estaban juntas. No sabemos cuántas son las mujeres, vieron que en aquel tiempo no contaban, así que ni siquiera los nombres de las mujeres, pero contando todas las que en los evangelios aparecen cerca de Jesús, calculo unas 20 personas que estaban allí, que dice que en un mismo espíritu se dedicaban a la oración y por supuesto estaban esperando, porque fue muy claro lo de Jesús diciéndoles que iba a venir sobre ellos el Espíritu Santo. De manera que quedamos así con unas 20 personas, mucha gente para reunirse en una casa, posiblemente se reunían para orar, pero después tenemos un dato más. Cuando comienza el capítulo 2, que ayer pasamos, el momento de Pentecostés lo pasamos muy por arriba, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. A ver, era un día de fiesta para ellos, ¿sí? No es que estaban juntos como todos los días, quizás. Ahora, en otros lugares, que no sé si lo anoté, creo que lo anoté donde, pero varias veces dice que estaban en el templo, cuando dice que estaban en el templo todos los días. ¿Por qué? Ahí una nota me ayudó a entender que en el templo había muchos salones para reuniones, como a veces como tienen nuestras iglesias. De manera que seguramente quizás esos 20 y otros más se reunían en una de las instalaciones del templo. Por eso estaban en ese lugar. Me puse a pensar, posiblemente con grandes ventanales, ¿no?, como para mirar hacia afuera. ¿Por qué? Empiezo a leer el relato. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos.
Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Tremendo momento. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. ¿Sí? Hasta ahí la primera escena. Porque después, en lugar de seguir contando que otras cosas pasaron ahí entre ellos, entre los discípulos, en el versículo 5 empieza a hablar de el marco de ese momento. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos, provenientes de todas las naciones de la tierra, procedentes de todas las naciones de la tierra. Nunca había dado importancia a ese dato. Al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos pasmados. Se agolparon. ¿A dónde se agolparon? Ahí ese dato de que muy posiblemente estaban reunidos en el templo, en uno de esos salones, se agolparon quizás a las ventanas a mirar qué estaba pasando ahí adentro. Siempre tuve la idea como que esto había sido una gran demostración ahí en medio de la plaza delante del templo. Si es así lo que estamos viendo ahora, aparentemente se agolparon a mirar, pasmados porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Esta es una clarificación de lo que estaba pasando. Esas lenguas eran lenguas en los idiomas de la gente que estaba ahí. Primera, hay una demostración de adjetivos importantes acá. Primero, todos pasmados, desconcertados y maravillados decían, ¿sí? ¿Tomamos nota? Desconcertados y maravillados. Decían, ¿no son galileos todos estos que están hablando? Así que dice ahí que había judíos procedentes de todas las naciones, ¿no es cierto? Así que estos judíos a los de Judea, la provincia romana, los llamaban galileos, Me hizo acordar a la gente de acá que llama gallegos a todos los españoles. Los galileos eran del norte, pero el prejuicio parecía que estaba ahí instalado. ¿No son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Lengua materna, porque en ese tiempo toda la gente hablaba griego y los que estaban en lugares cercanos en lo que es Asia hoy, quizás hablaban arameo, pero si hablaban la lengua materna, estaban hablando la lengua de sus antepasados, ¿sí? La lengua de los lugares de donde venían. Claro, porque venían de todas partes de la tierra. Y entonces, lo que les decía, que lo que me puse a investigar, a ver, porque uno normalmente lee los lugares así, ¿no? Todo de corridito, los lugares, pero me puse a buscar a ver de dónde eran esos lugares. Vamos a ver, la lista empieza por partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia. Los partos eran del imperio parto, que iba, ya se habían acabado, los asirios, los babilónicos, los medos y los persas. Ahora estaba el imperio parto, que iba desde el río Éufrates hasta lo que hoy es la India. En esa zona ahí cercana estaban los elamitas y los medos, dentro del imperio parto. Acá Lucas, que era tan meticuloso, no se puso a diferenciar. ¿Tá? De manera que ese era un lugar lejísimo, era la otra parte del mundo. Habitantes de Mesopotamia, dice. Después, de Judea,
allí estaban todos los cercanos, ¿sí? La provincia romana de Judea era donde estaba el lugar donde Jesús se movió. Galilea, Samaria, Judea. Y dice después, y de Capadocia. Capadocia estaba bastante al norte, cerca del Mar Negro, allí donde empezó Pablo a predicar en su primer viaje, ¿sí? Un largo trecho hasta allá al norte. Del Ponto y de Asia. El Ponto más al norte de Capadocia, ¿sí? Estaba esa otra provincia. Capadocia y Ponto eran provincias romanas, o sea que eran lugares grandes donde había muchas de las iglesias que, por ejemplo, conocimos por el apóstol Pablo, las ciudades. ¿Qué más? Había gente de Asia, era la gran provincia donde hoy es, se me olvidó el nombre, me olvidé el nombre de la primera provincia de la que es Asia, bueno, ya me voy a acordar. Turquía, esta es Turquía. Toda la zona que está junto a ahí nomás del mar Mediterráneo, ¿sí? La provincia de Asia es donde estuvo Pablo, estaba Éfeso, estaba Troas, desde donde saltó a Europa, ¿sí? Así que hemos aprendido en estos 40 y pico de estudios, me parece que geografía, yo la primera, pero ojalá ustedes también. Provincia de Asia. O sea que, estoy pensando ahora, judíos de Éfeso, de la Odisea, de Colosas, de Derbe, todos esos que conoció el apóstol Pablo, estarían allí también, por lo menos representantes de esos lugares. Después vienen de Frigia y de Panfilia. Bien, otra de los lugares, ciudades, Frigia y Panfilia, cerquitas ahí del mar Mediterráneo. Desde todos esos lugares había pasado el apóstol Pablo. Después, esto era un tiempito antes, ¿qué nos queda? Ya está. No, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene. Tengo un mapita donde está la ciudad de Cirene, derechito al sur de Grecia. Cirene se cruzaba el mar Mediterráneo y ahí estaba Atenas. De manera que se acuerdan que Cirene la conocemos porque Simón Cireneo fue aquel a quien agarraron los soldados para que lleve la cruz de Jesús. De manera, pero hasta allí llegaban los judíos que habían peregrinado a Jerusalén para el Pentecostés. Pero me falta algo más. Las regiones de Libia, cercanas a Cirene, o sea, todavía Libia es un país hoy, se llamaba Libia ya entonces, visitantes llegados de Roma. O sea, que había, Roma, ese sí que era el lugar más lejano de todo este grupo que había llegado. Judíos de Roma habían llegado a Jerusalén para Pentecostés. Como si fuera casualidad, ¿no? El hecho de que Dios ha hecho cosas extraordinarias en momentos donde era justo el mejor momento para que sucedieran. Bueno, después de Roma dice judíos y prosélitos. Ah, no, faltaba más. Cretenses y árabes, de la isla de Creta, donde había ido a predicar Bernabé, tiempo después, y árabes, o sea que la provincia, la tremenda provincia de Arabia, también había judíos o prosélitos, o sea, aquellos que se habían convertido al judaísmo. ¡Qué recorrido, eh! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Estaba todo el mundo conocido ahí. Y entonces dice, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Y esa frase la estaba poniendo al final, como si alguno de ellos lo estuviera diciendo, porque en el versículo 8 dice, en el 7, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en lengua materna? Todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. O sea que aún siendo judíos que venían a la fiesta de las cosechas, ¿sí?
estaban de alguna manera entendiendo, percibiendo que esa manifestación y la llegada del Espíritu Santo era parte de las maravillas de Dios. Y siguen los adjetivos. Desconcertados y perplejos se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? ¿Sí? Así que primero la expresión esa de que eso había sido maravilloso, de que posiblemente eso fuera de Dios, y luego, repito todos los adjetivos, pasmados, desconcertados, maravillados, de nuevo desconcertados y perplejos. Los más honestos, los más serios, se estaban preguntando qué quiere decir esto, porque entendían que era algo muy serio. Y nunca van a faltar los burlones, ¿no? Los burlones. Lo que pasa es que están borrachos, ¿eh? O sea que estaba ahí representada toda la humanidad. Los que metían el dedo como para criticar, aún sin saber lo que pasaba, y los otros que seriamente se preguntaban qué quiere decir eso. Y ahí se paró Pedro y en voz bien fuerte, dice a voz de cuello, y dijo el sermón que estuvimos viendo ayer. Lo que comenzó siendo una explicación, lo que atacó a los burlones, aclaró perfectamente que dada la hora, no había nadie borracho, pero hizo esa explicación extraordinaria, me da ganas de leerla de nuevo, pero no da el tiempo para leerlo de nuevo. Léanlo cada uno, esta es la que empezó con esa sabiduría de Dios de empezar con una cita del Antiguo Testamento, con una de las citas dentro de todo lo que hay profético dentro del Antiguo Testamento, pero esa profecía de que los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes, sueños los ancianos, y que derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y siervas y profetizarán. Seguramente era uno de los pasajes del Antiguo Testamento que pudiera crear una expectativa espiritual de qué iba a pasar con eso, porque ellos conocían profetas, habían visto siempre demostraciones proféticas, pero esta cosa de que todo género iba a estar profetizando, debían tenerlo como algo, los judíos creyentes, como algo muy especial. Y Pedro ahí le estaba diciendo, esto está ahora, no es para el fin de los tiempos, sino que está ahora. Volví a mirar en la profecía de Joel, porque es diferente el final, de este párrafo, el final. Porque dice igual, y todo el que invoque el nombre del Señor, y en Joel dice, escapará con vida, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá escapatoria, como lo ha dicho el Señor. Ese era el final de ese párrafo, ¿sí? Pero acá Pedro lo termina diciendo, y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y ahí estaba introduciendo la idea de la salvación que Jesucristo traía. Y después, ahí empieza, ¿sí? Re interesante, podía haber dicho amigos, compañeros, hermanos, dice, pueblo de Israel, escuchen esto. Y ahí él va a interpretar. Después lo que había pasado, no sé cuánto tiempo antes, él comienza a interpretar directamente. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes, con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes, como bien lo saben. Ese como bien lo saben, supongo que quiere decir que aún los que venían desde Roma, o desde el Imperio Parto, o desde la península de Arabia, algo debían saber, ¿sí? El mundo antiguo no estaba totalmente incomunicado. Nosotros creemos que con Internet estamos comunicados con todo y por supuesto que sí, e inmediatamente. Pero seguramente ellos, con las caravanas de comerciantes,
y todo lo que pasaba importante en el mundo debía ser sabido. Y ellos, como lo dijo Pedro, que ustedes saben, debían haber sabido que hubo un Jesús que predicó y que fue muerto y que después resucitó. Tremendo todo el contexto. Ayer fuimos directamente al mensaje de Pedro, el primer mensaje de la era cristiana, y ahora vimos todo eso que pasó en ese momento y todo lo que pasó después, que es lo que tenemos después que el mensaje de Pablo, que el mensaje de Pedro terminó y la reacción de la gente, ¿no? Profundamente conmovidos, era que cualquier cosa que hubieran sabido de Jesús, porque estuvieron ahí o porque se los contaron, en ese momento podrían estar con la comprensión total de lo que eso significaba, porque la pregunta no fue una pregunta doctrinal o teológica, sino los movió a qué debemos hacer, ¿sí? Y ahí Pedro habló del arrepentimiento. Un poquito después hubo otra ocasión, ya está el segundo mensaje de Pedro, que es lo que vamos a ver mañana. Pero como tengo unos minutos, me acordé, yo digo, a ver, casi 30 años después, se calcula que Pedro escribió la primera de sus cartas. Y me quedé pasmada con uno de los adjetivos estos, cuando me acordé cómo empezar, a quién iba dirigida la primera carta de Pedro. Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos, extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Toda la zona de Asia, ahí al norte de Judea, en una gran extensión, era la gente a la cual de alguna manera Pedro estaba relacionado y les estaba escribiendo esta carta. Y esta carta les dice a todos ellos según la previsión de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre. Repito, según la previsión de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, otra cita donde tenemos a la Trinidad. ¿Sí? De nuevo, vamos a hacer la lista de todas las citas que hay en el Nuevo Testamento para que tengamos claridad, la misma claridad que nos deja la palabra de la realidad del Dios único y tres personas. La previsión de Dios el Padre mediante la obra santificadora del Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre. Ese es el prólogo nada más de la primera carta. Ya había pensado, pero no tenemos más tiempo, de leer este comienzo. Mañana vamos a leer el comienzo de la primera carta como la relación, como la conexión de Pedro, casi 30 años después de aquel momento tremendo que fue la voz que explicó y que clarificó lo que había pasado con la llegada del Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés. Bueno, tiempos, días estos, aparte de todas las cosas que estamos haciendo para sumergirnos en esta experiencia que marcó el comienzo de la Iglesia. No fue un comienzo marcado por enseñanza sola y doctrina sola, sino por una experiencia espiritual tremenda, que es la que Dios quiso. Dios quiso para que ellos percibieran la realidad del Espíritu Santo, que en los últimos días Jesús había explicado también, de que iba a llegar el Consolador en su nombre, ¿no? Pero ahora lo vieron y lo palparon. Muy bien, seguiremos entonces mañana con Hechos 3, con lo que sigue del segundo mensaje
de Pedro ante las multitudes que se reunían a escuchar el Evangelio. Que termine muy bien el día. Hasta mañana, si Dios quiere.